Vamos a hablar de Siria, señores. Unos minutillos con Andrés Catalini. Vamos a hablar de la caída del régimen basista. Que entre los dos, entre el padre, Hasef al-Assad, y su hijo, Bashar al-Assad, ¿cuánto crees, José, que estuvieron al frente de Siria? Entre los dos, padre e hijo. ¿Entre tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo? Y mínimo 80 años. No, no es creíble. O sea, ¿cómo no va a ser creíble? No, pero ¿cuánto vivió Hafez? O sea, un montón. ¿Qué era? El patriarca de los pájaros. Y puede vivir 40 años y el otro... Solamente Bashar, más de 20 años, 24 bueno, años. Tan lejos, Y el padre 24, 25. Entre los dos estuvieron medio siglo. Exacto. Bueno, tú no estuve tan lejos. 30 años más le sumaste. Bueno, escúchame. Igual le es toda una metiste vida. un nieto. Te metió hijo, padre, igual y los 20 y pico del nieto. Es toda una vida. Una barbaridad. El régimen lo que dejó en este tiempo. No sé si leíste el artículo del País que habla sobre la catedrática que capaz en algún momento sacamos, que habla sobre queremos volver a ser un país aburrido. Claro, la tranquilidad que... Porque nos pasó tantas cosas, más que nada en estos últimos 14 años de guerra civil, que... sí, 14, 13 años tuvieron de guerra civil, y ella lo que decía en el artículo es, che, lo que quiero es que vuelvan a sacar a Siria del foco, porque tenemos que hacer todo un trabajo de reconstrucción social. Exacto. Que vos vas a hablar un poco de eso, sí, de la cantidad terribles. De los daños que han tenido mujeres, hombres, niños, más allá de la devastación económica, sino también los problemas de salud mental de tantos años de guerra, de traspié, de muertes, de imágenes que me imagino horrorosas que deben haber vivido en lo cotidiano, el sirio, la Siria. Bueno, no sé si tenés corte de audio o cómo querés ir trabajándolo. Y se nos ocurrió hablar de Siria porque dijimos, che, a mí en la semana dije, ¿dónde está Bashar al-Assad? Porque lo último que se conoció en noviembre, cuando fue, ¿qué fue? A fines de noviembre fue lo de la caída de... Diciembre. Ya era diciembre, Ya ¿no? era diciembre y sí. Bueno, lo único que se conoció fue viaja con su familia como asilado político a Moscú. Ya está en Moscú con su familia y después nunca más nada supimos sobre Bashar al-Assad, y a partir de ahí dije, che, Andrés, hagamos un poco cuál es la cotidianidad, de si hay alguna información sobre dónde está este genocida inmundo de Bashar al-Assad. Si querés, primero nos ponemos un poco en situación, qué está pasando y qué ha pasado en estos últimos meses en Siria, y después te cuento. Dale, escuchamos. El nuevo gobierno de Siria, liderado por Ahmed al-Shara, ha prometido pluralismo y tolerancia. Se ha comprometido a proteger a las minorías étnicas y religiosas y los derechos de las mujeres. Pero muchos temen que esas promesas no puedan o no quieran cumplirse. Ahmed al-Shara llegó al poder como jefe del Grupo Organismo de Liberación del Levante, o HTS. El grupo rebelde islamista de raíces yihadistas lideró la campaña que derrocó a Assad en diciembre pasado. Poco después se disolvió oficialmente. A finales de enero, Shara fue nombrado presidente transitorio y tomó una serie de medidas para poner fin a la era Assad. A pesar de los desafíos, hay optimismo y comprensión en las calles de la capital, Damasco. Soy muy optimista respecto a una Siria libre y el nuevo gobierno, y espero lo mejor y que el país evolucione positivamente. Tras casi 14 años de guerra civil, la población espera que el nuevo gobierno pueda reconstruir Siria con rapidez. El HTS, que es Hayat Tahrir al-Sham, fueron quienes terminaron siendo la primera línea, quienes derrocan el gobierno y la dictadura de Bashar al-Assad, y empiezan desde afuera hacia adentro, porque ellos lo último que terminan tomando es Damasco, que siempre fue la ciudad que menos se dañó en todo este proceso y donde estaba la mayor cantidad de simpatizantes de los baasistas, y además era la ciudad que siempre trató de ser, dentro de tanto desastre, la más normal, fue la menos dañada. Bueno, ahí estaba el poder, ahí dormía el poder,
y la mayoría del ejército sirio estaba propugnando por la defensa de Damasco, pero otras ciudades como Homs, Idlib, Alepo, todas esas ciudades, estamos hablando de devastaciones de edificios, de casas, personas que terminaron yéndose a otros pueblos porque ya no tenían un lugar donde habitar. Bueno, todo eso termina sucediendo en una Siria que es mayoritariamente chií, y tanto el padre, Hafez al-Assad, como Bashar al-Assad son alawitas, y los alawitas son una minoría dentro de los chiíes. Claro, exacto. Y ellos están donde tiene habitan los alawitas en la parte donde está la base naval rusa. Ujú. Hay una ciudad costera ahí que se llama Tartaso, ¿puede ser? Que ahí es donde tienen una base naval Rusia. Y bueno, ellos son de ahí, de esa zona. Y no sé por dónde querés ir, si querés ir por el tema de campamentos, por el tema de economía, no sé por dónde querés entrarle. Yo les traje un mapa para que ustedes puedan ir viendo estas ciudades que Marcelo les iba comentando. Está bueno también. Tartus se llama, Tartus, la ciudad donde tiene la base eso naval. te iba a decir, incluso si no me Rusia. equivoco está marcada en el streaming, van a poder ver este mapa, que es un mapa político. Ustedes saben que Siria se divide independientemente de todo lo que ha sucedido, 13 años de guerra civil, como decías vos, más de 50 años de gobierno de una misma familia. Y hoy se podría mostrar esta Siria que estamos viendo ahí en el mapa, dividida por 14 provincias o gobernaciones, aunque claramente es una Siria fragmentada porque pierde completamente estructura su espacio, su diagrama, digamos, político en el mapa, porque claramente 13 años de guerra han hecho que se destruya muchas ciudades. La capital, como decís vos, es la zona tal vez menos afectada, pero se ha destruido desde otro lado, desde otro costado. Hubo digamos. mucha apoyatura por parte de Turquía también, porque ahí al norte está todo el tema de los kurdos. Exactamente. Que los kurdos tienen parte de Siria y parte de Turquía. No me quiero meter tanto en la cuestión. Y ellos tal vez ayudaron religiosa. mucho al HTS, lo ayudaron mucho, indirectamente, porque tampoco podía plantear en su momento el conflicto abiertamente Recep Tayyip Erdogan, que es el presidente de Turquía. Bueno, tampoco podía decir, che, estoy en esta conflagración haciéndote lo posible para voltearte. Lo hacía indirectamente, con apoyatura, desgaste, pero fue gracias a la mano que le dieron que pudieron el HTS Sí, avanzar como se avanzar avanzó de en ciudad la a toma de ciudad cada ciudad, hasta claro. llegar a Damasco. Vos Porque sabés aparte que- también estaba el interés de ir contra los kurdos Ujú. indirectamente. Sí, por eso te digo, no me quiero meter puntualmente con la cuestión religiosa, aunque tiene mucho que ver con estos 13 años de guerra civil. Lo que tenemos que entender es que Siria es un país que hoy lo vemos como lo vemos, pero que desde el 2011, 7 millones de sirios son sirios que han emigrado al exterior, se han ido del país, viven en países vecinos, en algunos campamentos como los que esta semana también se dieron a conocer. Hay 2 millones que se establecieron puntualmente en el Líbano. ¿Cómo se desencadena todo esto? Bueno, Abu Mohamed al-Jaulani, que es este nuevo líder, el líder de la HTS, en 12 días termina junto con estas agrupaciones expulsándolo de Damasco a este líder. Y vos me preguntabas dónde está actualmente él. Lo último que se sabe, el 16 de ¿Dónde está diciembre... Bashar? ¿Dónde está Bashar al-Assad? Exactamente. ¿Dónde está esta persona que lideró durante 25 años Siria? Bueno, lo último que se sabe, y desde allí habló, dio un mensaje, que se encuentra en Moscú, ha sido fuertemente apoyado. Se cree que desde hace varios años ya cuenta el régimen de Bashar al-Assad con el apoyo de Rusia, con el apoyo de Moscú, y desde allí lo que dijo básicamente a fines de diciembre era que el país, Siria, había quedado bajo manos de terroristas, lo llamó Bashar al-Assad. Bajo terroristas. Sí. Bien. Y esto fue una semana Y después a de todos que los tuviera que que dejar el país. Y todos los que encarceló él durante todos estos años en la cárcel de Setnaya, con condiciones horrendas, con matanzas dentro de la cárcel, con torturas permanentes, eso que... o sea, Además, ¿qué grado de desfachatez intelectual, ¿no?
Más de estos dictadores genocidas, ¿no? Decir, ahora hay terroristas. Cuando yo estaba, entonces que eran todos felices los sirios. Además, digo, en una población en donde más del 70%, según la Organización de las Naciones Unidas, depende de ayuda humanitaria, digo, no sé hasta qué punto se puede hablar de libertad o de... o de condiciones humanas, se podría decir. Hay 14 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria según la ONU, y estoy seguro que me quedo corto porque, digo, desde que comenzó la guerra a hoy, la libra siris, el peso, digamos, sirio, perdió el 99% de su valor. Tenía acá el dato puntual, pero digo, es terrible la cuestión económica puntualmente en Siria, si queremos hablar de eso. ¿Y hay un cambio de constitución? ¿Qué plantean ellos? Hay un cambio de constitución. Los líderes del HTS, que tuvo en sus comienzos raíces de vinculación con Al Qaeda, pero después en estos últimos años se separó y terminó, esto que decía yo, teniendo tal vez más apoyatura de Turquía que de lo que antiguamente eran estos grupos terroristas como Al Qaeda. A ver, pero se dio... le plantean una reforma constitucional. Sí, incluso lo primero que se hizo fue se disuelve, digamos, el Parlamento, de alguna manera, si se lo puede llamar de esa forma. Sí, igual todo eso era... Por eso, si se lo puede llamar de alguna manera, se desarma la Constitución, se da de baja la Constitución y se plantea, a partir de hace algunos meses, en realidad hace pocos días, se aprueba una nueva Constitución que incluye 43 artículos, incluye la separación de poderes, más derechos para las mujeres, que como todos sabemos son las más golpeadas en la Siria, en una Siria muy, muy machista, y también se habla de la primacía de una ley islámica que entraría en vigor dentro de esta nueva Constitución de 43 artículos. Todo esto en el medio de una transición bastante complicada, como te digo, porque estamos hablando de que también escuchábamos en el audio parte del apoyo, ¿no?, de la población. Digo, hubo reporteros que han salido a hablar con la gente en Damasco, en la capital de Siria, y lo que dice es, bueno, somos optimistas, hay un nuevo gobierno. Ahora, ¿qué pasa con los otros 50 años que quedaron? O sea, hay optimismo por parte de la población, pero los datos realmente son abrumadores. Hay un par de artículos que leí que me parece interesante, que tienen que ver con los campamentos de refugiados, que la mayoría de los campamentos de refugiados están en Jordania. Exactamente. Y hay más de 40.000 personas. Sí. O sea, para graficar, digo, es una ciudad eso, ¿eh? Sí. Y hay personas que hace más de 10 años que están en un campamento, que viven en un campamento, que les es muy difícil salir del campamento. Porque ¿salen a qué? Aparte, los campamentos están dentro de lo que se llamaría el desierto jordano. Claro. Y dentro del campamento, las cosas que pueden hacer es ayudar en las limpiezas, tal vez lo que tienen algún tipo de capacitación, dan clases a los hijos de las personas que habitan dentro del campamento. Ese es un poco el trabajo que tienen. Pero sí hay algo que me pareció de un campamento específico, que es el campamento de refugiados de Azraq. Que lo que termina sucediendo ahí es que hay niños. Escuchen esto que voy a decir, porque la verdad que es, además de intentar ilustrar la cotidianidad de esta gente que hace 10 años que vive en un campamento, no puede salir, no puede trabajar, no tiene perdió todo, por eso está ahí, que están teniendo desde hace mucho tiempo ya problemas con nenes que aparecen quemados en las manos, que atienden los médicos del campamento. Ahora, ¿por qué cree José que aparecen con las manos quemadas los nenitos? ¿Por quién se las quema? No, se las quema sí, pero no un otro ser humano, sino qué es lo que le hace que le quemen las manos a los nenes. Porque está el campamento en medio del desierto jordano, las casas son de chapa, el calor es abrasador y los nenitos jugando, ¿qué hacen? Tocan las paredes de su propia casa y ahí se queman y empiezan a tener quemaduras en los brazos, en las manos, en los dedos, porque la situación de tener la casa en medio de un desierto, con la cantidad de temperatura que debe haber, y bueno, ¿cómo le va a hacer? Porque al nenito, ¿cómo le explicas? El nenito está jugando contra un nenito, de repente toca una chapa quemada, se quema la mano. Sí, la temperatura llega a los 45 grados en esas regiones, viven en carpas o en casillas. Las paredes son metálicas. Claro. Las paredes son metálicas. Son casillas o son contenedores, para graficarlo de alguna manera rápida, en donde viven tal vez 7 u 8 personas, 24 metros cuadrados, claramente hacinados.
Y así, como te decía, hay 40.000 personas. Se estima que Y ese es un 23.000 son campamento. niños. Claro, estamos hablando Ese de es un un solo campamento que es campamento. el campamento de Asrak, Exactamente. que es el que queda en Jordania. Pero bueno, más allá de poder intentar graficar toda esta desolación, no sé si tenés algún dato más acerca de la economía, acerca de qué es lo que plantea esta nueva administración del HTS, Sí, hay muchísimos datos, pero... cuestiones de salud mental. Pero claro, a eso iba, digo, se estima que durante estos 53 años de mandatos de Al-Assad fallecieron 500.000 personas entre civiles, combatientes, muchas personas también actualmente desaparecidos. No sé si nos metemos directamente a debitar sobre esa cifra, pero lo que sí podemos decir es que no hay infraestructura escolar, la cuestión hospitalaria en un 50% en el país está destruida. Se calcula que al menos se necesitan 10.000 profesionales de salud mental para cubrir la demanda actual, y creo que hoy Siria cuenta con algo así como 100 psiquiatras, ¿no? Para una población que tiene 17 millones de personas. Esa es la situación en datos que te puedo resumir de lo que está pasando hoy en Siria. Claramente la situación es complicada, la gente tiene esperanza, y bueno, y los responsables incluso ni aparecen, porque es muy difícil encontrar información de dónde está concretamente Claro. Bashar al-Assad.